desde pequeña. Parecía una niña muy inquieta que despertaba la atención. Mi primera hija fue Lía Patricia, nos colmó de mucha felicidad. Tenía una personalidad encantadora, era muy extrovertida, amiguera, descomplicada. Era de expresarse muy criolla, muy de uno, pero a la misma vez era una persona que siempre andaba súper arreglada, a la última moda, bien vestida. Por ejemplo, ¿qué decía? Niña! Mira, dame esa vaina. La típica cincelejana. Como la mujer sabanera. Ella nació aquí en Sincelejo. Tenía relaciones con Juan Pablo Villalobos Guerra, con él contrajo matrimonio. Ella salió embarazada, nació María Ángela. A Lía le gustaba mucho el vallenato, a Juan Pablo le gustaba la electrónica, entonces eso era un choque muy fuerte. Empezaron a discutir. ¿Le era infiel? Sí, él le era infiel. Eso fue fuerte. Pero ya ella tenía como un año de haberse separado ya. Conoció a un médico aquí, Javier González, e inició una nueva relación con él. Y yo empecé a enamorarla. Le mandaba detalles, le mandaba flores, chocolates, y ella era muy agradecida, era muy cariñosa. Se reía de todas las cosas. Tenían muchos problemas a veces porque la exnovia se metía mucho, que la llamaba, que la acusaba. Las discusiones que yo tuve con Lía fueron por ella. Pues ella le hizo la vida imposible a Lía. Siempre la llamaba insultándola. Le decía que no, que se la iba a pagar, que ella a Lía le había quitado el novio. Ella no acostumbraba a perderse, o por lo menos nos mantenía siempre informados. No contestaba, no contestaba. Timbraba y no contestaba. No era normal que se estuviera presentando. Más bien, ¿dónde nos fuimos? O bien se trataba de una desaparición o de un secuestro. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. En mayo del 2009 desapareció una bella joven en Sincelejo, Sucre. Su nombre, Lía Patricia Nasser Gaviria. Tenía 26 años de edad, estudiaba Derecho, tenía un futuro prometedor. Su desaparición generó pánico en su familia y activó una intensa búsqueda. Lía no tenía enemigos, aparentemente tampoco tenía líos de amor. ¿Será que estaba secuestrada?, se preguntaban. Pero era poco probable, porque nadie llamaba para pedir un rescate. Había mucha voluntad para encontrarla como fuera, y las autoridades trabajaron día y noche. Juan Guillermo Mercado nos cuenta el drama de una familia envuelta en un gran misterio, el misterio de Lía. Esto es supremamente raro. Lía nunca acostumbra a ausentarse de la casa. No aparecía y la llamábamos nada. Y oye, qué raro. Ese viernes 29 de mayo de 2009, la camioneta de los Nasser Gaviria se abrió paso de afán por las calles de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre. Nos entró preocupación, ella no acostumbraba
a perderse, o por lo menos nos mantenía siempre informados. La preocupación de Alfredo Nasser y su esposa Carmen Gaviria tenía un nombre. Lía, su hija de 26 años, llevaba un día desaparecida. No contestaba. Alfredo la llamaba, tampoco. Empezamos a llamar y nada. Yo le dije a Alfredo, bueno, vámonos para el juzgado. Vamos a ver qué pasó aquí, porque es que esto es supremamente raro. Nos dirigimos al tribunal. El tribunal era el Palacio de Justicia de la ciudad, donde Lía realizaba la práctica como estudiante de último semestre de Derecho. Y a tipo 9 de la mañana aproximadamente había salido y no había regresado más. Por eso yo me enloquecí, no sabía para dónde coger. Ella salió con el celular hablando, aquí le entró una llamada y ella bajó. Ellos nunca habían perdido contacto con su hija tanto tiempo. Eran más de 8 horas sin tener noticias de ella. Para usted era muy extraño lo que estaba ocurriendo. Demasiado extraño, yo no entendía que esto qué es. Lía era una mujer apegada a su casa. Ella era el centro de un próspero hogar que formaron Alfredo Nasser y Carmen Gaviria, quienes se casaron en Sincelejo a principios de 1983. 10 meses después, el 17 de diciembre, nació su primera hija. Lía Patricia Nasser Gaviria. Desde pequeña parecía una niña muy inquieta que despertaba la atención. Solo tuvieron que esperar unos años para que Lía les confirmara esa personalidad. Llamaba las cosas así por su nombre, en su forma como relajada, así. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué decía? Niña! Mira, dame esa vaina. La típica cincelejana. Como la mujer sabanera. Lía nació aquí en Sincelejo. Bailando fandango en el colegio e inspirada en la religión católica, Lía creció. Era una adolescente bella, la niña de los ojos de Carmen. Ella era la me reír en el colegio con las amigas, porque a todo le sacaba, como decimos acá en la costa, a todo le sacaba punta. La confidente de Samir, su hermano. Era una persona que a veces actuaba sin pensar y no le veía malicia a las cosas. La hermana que siempre protegía a Lina, la menor de la casa. Pero esa era su personalidad, ya no le tenía pena nada. Exacto. En la época del bachillerato, los amigos de Lía eran tantos que no cabían en su casa. Su mejor amiga fue Gina Nader, hoy radicada en Canadá. Una vez nos fuimos con un paseo a la finca de ella. Tengo la imagen de Lía sentada en el piso con un balde entre las piernas lleno de suero y comiendo carne asada, y cogía la carne y la mojaba así en el suero y se la comía con aquellos gustos, o sea, con la mano. Era ella. Esa era Lía. Juntas se graduaron y tomaron caminos distintos. Nasser Gaviria, Lía Patricia. Lía siguió los pasos de su mamá Carmen, una abogada respetada que llegó a ser juez de la República. Empezó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad del Norte en Barranquilla. Lía inició una relación con el joven cincelejano Juan Pablo Villalobos. Ella tenía 20 años. Era septiembre del año 2003. Juan Pablo y ella se querían casar y los papás le decían como cuál es el afán, están estudiando, están en la universidad. Y bueno, y les entró la locura de casarse y el afán de tener hijos. Ella estaba muy feliz. Ellos querían embarazarse y casarse. A los pocos meses, el anhelo de la pareja se hizo realidad.
Lía quedó embarazada y en el año 2004 nació su hija María Ángela. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Una risita está gorda! ¡Una risita! ¡Gorda! María Ángela era la viva estampa de Lía. Ojos grandes café, tez blanca. Era una bebé hermosa. Pero la felicidad de ese hogar solo duró un par de años. A Lía le gustaba mucho el vallenato, a Juan Pablo le gustaba la electrónica, entonces eso era un choque muy fuerte. Entonces empezaron a discutir, Juan Pablo empezó a irse de viaje de trabajo, supuestamente de trabajo, y después nos enteramos que no era ningún viaje de trabajo, el viaje de trabajo tenía nombre y apellido. Según Gina, las infidelidades de Juan Pablo hicieron que esa relación se terminara. Bueno, ella se puso muy flaca, ella ya casi no comía. El divorcio fue fuerte para ella y para ustedes también. Durísimo, yo no quiero ni pensarlo. Además, el círculo social de Lía arreció con comentarios y reproches en Sincelejo. Finalmente, pueblo chiquito. Con más de 800.000 habitantes, Sincelejo es una de las ciudades representativas de la costa atlántica. Aquí cuentan que la mayoría de habitantes se conocen entre ellos. Y dicen, cuando le pasa algo a uno de ellos, es como si le pasara a todo el pueblo. Lía, de 24 años, volvió a su casa con su hija María Ángela, que ya había cumplido 3. Pasaron varios meses y ella buscó rehacer su vida. Siguió con sus estudios de Derecho en una universidad local y también decidió cambiar de look. Él es Javier González González, un médico cirujano reconocido en Sucre. Ella me busca para que yo le realice una cirugía, una mamoplastia. Javier se convirtió en el mejor confidente de Lía. Tenía muchas dificultades con la separación, con su ex marido, pero después de eso yo me di cuenta cuando empecé a conocerla que era una muchacha muy agradable. La pareja tuvo química de inmediato. Le mandaba detalles, le mandaba flores, chocolate, y ella era muy agradecida, era muy cariñosa, se reía de todas las cosas. A Lía le empezó a gustar su cirujano. Duramos saliendo, la verdad, bastante tiempo hasta que, digamos, entablar una relación ya formal. A mediados del año 2008, Lía y Javier iniciaron un noviazgo. Se entendían muy bien. Los dos tenían hijas de un primer matrimonio e hicieron varios viajes en familia. La relación parecía ir viento en popa. Compartíamos casi que siempre la familia de él con nosotros aquí. Sin embargo, esa relación tenía un obstáculo. Una barrera filosa de púas no permitía que Javier avanzara con Lía. Se trataba de una atractiva universitaria exnovia de Javier. Fue una sombra que tuvimos. Ya yo había terminado con una muchacha, pero de pronto ella a veces no entendía las cosas, seguía molestando y... Pues ella le hizo la vida imposible a Lía. Siempre la llamaba insultándola. Le decía que no, que se la iba a pagar, que ella a Lía le había quitado el novio. Ella le contó las amenazas a Luisa Restrepo, otra de sus más cercanas amigas. Siempre trató como de hacer escándalos en público, poniéndola a ella en ridículo. Ella, para evitar, ella mejor aguantaba. Pero Lía esta vez no esperaría mucho. Pasaron 6 meses más. Ese día la noté a ella como muy preocupada. Y la noche del jueves 28 de mayo de 2009, ella le hizo una confesión a sus padres. Le dijo a Alfredo, es que yo me voy de aquí de Sincelejo, yo me quiero ir de aquí. Yo no aguanto otro fracaso. Ya yo soy una mujer, yo tengo una responsabilidad con una hija y yo voy a buscar otros horizontes, abrirme. Lía estaba haciendo la práctica como abogada en los tribunales de Sincelejo. Había cumplido 25 años y su plan era viajar una vez se graduara. Yo le pregunté, entonces Lía, ¿y tu relación con Javier? ¿Qué pasó? Me dijo, no, ya no más.
Pasó la noche y amaneció. El sol se asomó por el oriente con intensidad. Las aves le cantaron a un nuevo día en Sincelejo. Ese viernes 29 de mayo, Lía le dijo a su papá que se iba a encontrar con un compañero de estudio, pero no le dijo quién era. Y un amigo me dijo que él tenía toda la documentación, ¿sí?, para ese preparatorio. Sobre las 7:30 de la mañana, ella salió en taxi hacia el lugar de su práctica, el Palacio de Justicia. Pasaron 2 horas. Comencé a llamar a Lía. Me parqué por el tribunal, comencé a llamarla y nada, no me contestaba. Y era una niña que se mantenía en comunicación con nosotros permanentemente, principalmente con la mamá. Que yo con Lía hablaba en el día, mejor dicho, eso era toda hora. Ellos pensaron que Lía estaba ocupada en el trabajo y siguieron el camino a la casa. Pasaron 2 horas. No aparecía y la llamábamos nada. Y oye, qué raro. Nada, pasaron las 12:30, la 1. Lía no contestaba las llamadas. Cada minuto que marcaba el reloj inquietaba más a Alfredo y a Carmen. Entonces yo llamé a la mamá de Javier. Le dije, mira, Blanquita, y Lía no está allá. Y me dijo, no. Luego se procedió a llamar a Javier, al novio. Me llamó la mamá de Lía. Me dice, Javier, ¿tú no estás con Lía? Le dije, no. No, porque yo desde ayer no la veo. Eran las 2 de la tarde. Ahora el celular de Lía estaba apagado. Yo empecé a llamarla y sí me acuerdo que al principio el teléfono sonaba, después ya no sonaba. Ya el sonido del reloj no solo los inquietaba. Alfredo y Carmen estaban angustiados. Nos dirigimos al tribunal. La camioneta de los Nasser Gaviria salió de afán. 10 minutos después estaban en el Palacio de Justicia. Pregunté por ella al secretario y él me respondió que Lía a tipo 9 de la mañana aproximadamente había salido y no había regresado más, que ahí había dejado su bolso. ¿Con quién salió aquí? Dice, no, ella aquí antes tuvo un joven que no sé si es abogado, compañero de estudios, pero a pocos instantes entró una llamada a ella y ella bajó. Eso fue lo que me comentó el secretario. Así quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad del juzgado, a las que Carmen, que era juez, tuvo acceso. Ellos recordaron que Lía tenía una cita con un compañero de estudio. Y el señor Rafa, que era el secretario, inmediatamente lo identificó. Dijo, ese señor, el que va con el suéter azul y unos documentos debajo del brazo, ese fue el que se fue a buscar a Lía esta mañana. Alfredo y Carmen sabían que Lía había sido vista por última vez con un compañero de estudio. ¿Quién era ese compañero? ¿Será que él sabía dónde estaba Lía? ¿Usted no conocía a ese compañero de clases que le estaban mencionando? No. ¿Quién era ese compañero que se volvió fundamental en la investigación? ¿Tendría algo que ver con la desaparición de Lía? ¿Y la enigmática novia de Javier tendría algo que ver en todo esto? Ya regresamos. Lía desapareció inexplicablemente una mañana del 2009. Según las autoridades, la última persona con quien fue vista, un compañero de estudio al que ni sus amigos ni su familia conocían, se llamaba Eduardo de la Osa. Las autoridades tenían que encontrarlo y tenían que determinar si la tenía secuestrada. Pero también había otros sospechosos, entre ellos el cirujano estético Javier González, novio de Lía en ese momento, y la exnovia de Javier, quien según testigos amenazó a Lía en varias ocasiones. Así continúa esta historia de Juan Guillermo Mercado, el misterio de Lía. Como nadie lo conocía, empezamos a averiguar que quién podía ser ese tipo, quién podía ser. Javier, el novio de Lía, también fue al juzgado. Yo no lo conocía. Alertado por la familia, al lugar llegó Rafael González, amigo y compañero de estudio de Lía. ¿A usted le muestran el video? El video. ¿Y quién era? Y yo digo, Eduardo.
Es un compañero de estudio. El nombre completo era Eduardo de la Osa, un estudiante de la universidad que los padres de Lía nunca habían oído mencionar. ¿Era buen estudiante? Era buen estudiante. Rafael contó anecdóticamente que Eduardo era tan buen estudiante que era capaz de leerse un libro en solo 3 días. Generalmente Lía no departía con él. Incluso a Rafael se le hizo extraño que fuese precisamente Eduardo quien aparecía en el video. Una personalidad asocial, por decirlo así. El video registró la entrada de Eduardo al Palacio de Justicia sobre las 8 de la mañana. Él entró hablando por celular y llevaba un paquete de documentos en su mano. La secuencia del video mostró que Eduardo salió del lugar 5 minutos después. Sobre las 8:15 de la mañana quedó registrada la salida de Lía del lugar. Ese viernes ella estaba vestida con una blusa manga corta rosada, un pantalón café, calzaba sandalias y era notorio un cinturón con hebilla gruesa. Rafael aseguró que tenía el número telefónico de Eduardo. Él lo llamó y le pidió que fuera al juzgado. Sobre las 3 de la tarde Eduardo llegó al Palacio de Justicia. Yo le pregunté por Lía y me dijo que no sabía nada. ¿Cómo? Pero si es que le referí pues lo que me había comentado el señor Rafa. Entonces dijo, no, sí, íbamos, que yo le iba a prestar unas copias, pero después ella se subió en la moto. Eduardo contó que él le había prometido a Lía un resumen del examen que tenían y que juntos fueron a buscarlo en la moto de Eduardo. Entonces le entró una llamada y ella dijo que no sé qué, tal, y se bajó. Hasta ahí. Eduardo aseguró que Lía le había pedido que la dejara en el camino y se comprometió a llamarlo. Pero según Eduardo, nunca lo hizo. Él dijo que sobre las 11 de la mañana había regresado al juzgado a buscarla. Así quedó registrado en el video de la cámara de seguridad, pero no la encontró. Él insistía que no sabía dónde estaba Lía. Alfredo y Carmen estaban desesperados. Eduardo era la última persona con quien había sido vista Lía. Ya eran las 4 de la tarde. Ellos empezaron a buscar a Lía. Samir, su hermano, recorrió las calles de Sincelejo. Lo único que se me ocurrió fue ir y mandar a ampliar una foto que yo tenía de Lía. Afiches como estos fueron pegados por varios lugares de la ciudad. Para ver si era posible de pronto la ubicación. Carmen reunió a sus colegas en el juzgado, llamó a todas las amigas de Lía, hizo una oración en el lugar. Y Alfredo fue a dar aviso a las autoridades. Yo inmediatamente me dirigí acá a la oficina de la URI a poner la denuncia. La denuncia la recibió Wilson Uribe Mantilla, quien era el jefe de investigaciones del CTI de la Fiscalía. Él buscó al joven del video, Eduardo de la Osa, la última persona que vio a Lía. Procedimos a hablar con el muchacho. Él pues dice que él salió con ella y que ella después salió para su casa, que no la vio más y que no sabía dónde estaba. Para los investigadores, esa versión era creíble. Él aparecía en un video de las cámaras de seguridad regresando al juzgado a buscar a Lía. Fue dejado en libertad. ¿Usted pensó que podría ser un tema económico, un secuestro, tal vez? Sí, me imaginaba de pronto la pelea, quién sabe dónde me la tendrán. ¿Sí? La fiscalía tenía claro que Lía Nasser era víctima de algún flagelo. Ella es Marixa Chavarro Anturi, directora de la Fiscalía en Sucre. O bien se trataba de una desaparición o de un secuestro. Pero Lía no aparecía. Con la incertidumbre de un posible secuestro, la noche llenó aún más de angustia a Alfredo y a Carmen. ¿Dónde estaba Lía? Y yo mantenía la esperanza. De encontrar a Lía. Amaneció y el sábado 30 de mayo la única noticia sobre Lía la tenía el periódico local. El investigador Wilson Mantilla tenía una larga lista de nombres para indagar. La encabezaba Javier González González. Ella tenía un novio médico. Él se convirtió inicialmente en uno de los posibles sospechosos. Yo estaba ocupado operando y no he hablado con ella. El investigador Mantilla confirmó la versión de Javier llamando a su clínica, pero el interrogatorio no había acabado.
Me preguntaron que si yo conocía a alguna persona, algún enemigo que pudiera tener ella. Con la única persona que tuvo una discusión fue con tal persona, con esta muchacha, pasó esto y esto y esto, pero hasta ahí. ¿Será que la exnovia de Javier tuvo que ver algo con la desaparición de Lía? El investigador Uribe Mantilla asegura que la buscó, pero él no encontró ninguna prueba que relacionara a esa exnovia con lo que él estaba buscando. Ya eran las 11 de la mañana. Lía llevaba más de 30 horas desaparecida. El sol era intenso en Sincelejo. Samir siguió recorriendo las calles del pueblo. Sus padres esperaban alguna noticia o llamada en la casa. Las autoridades no tenían ninguna pista de dónde estaba Lía Nasser. Sobre el mediodía entró a la sede de la fiscalía esta mujer. Luz Estela Romero se identificó como la empleada de servicio de la casa donde vivía Eduardo de la Osa, el compañero de estudio de Lía. El testimonio de esta mujer hizo que las autoridades miraran hacia otro lado, buscaran en otro frente a su sospechoso. La empleada doméstica había llegado a la fiscalía en compañía de Aquiles Huertas, su jefe. A mí me daba miedo por lo que estaba pasando. Entonces, él me llevó a la URI. Aquiles era un fiscal de Sincelejo y estaba casado con Jimena de la Osa, hermana de Eduardo, el hombre del video, el compañero de Lía. Aquiles Huertas, Jimena de la Osa y su hermano Eduardo llevaban 5 años viviendo en esa casa. Lo que Luz Estela contaría sería la clave para encontrar a Lía. Ella dijo que el día anterior había visto a Eduardo entrar a la casa con una amiga. Eran como las de 8 a 8:30, cuando el señor Eduardo llegó con una muchacha. Ese fue el día que Lía desapareció. Él la invitó a seguir, ella siguió y yo seguí haciendo el aseo en la entrada. Cuando yo volteo hacia la sala, ya ella no se encuentra. Pasaron 10 minutos. Cuando iba pasando frente al cuarto del señor Aquiles, él salió y me dijo que le fuera a comprar una gaseosa y me entregó el billete. Eduardo salió de la habitación principal, donde dormía Aquiles y su hermana Jimena. Yo fui a comprar la gaseosa y de regreso yo no alcancé a tocar la puerta para que me abrieran, sino que él abrió la puerta. Y no me dejó seguir, sino que me pidió la gaseosa y me dijo que le fuera a comprar galletas. Luz Estela no tardó más de 10 minutos en volver. Y cuando yo venía llegando a la casa, él lo veo en la moto con un balde azul entre las piernas, sujetando el balde con las piernas. ¿Sentado en la moto? Sentado en la moto. Ella se refiere a un recipiente que puede almacenar 120 litros. ¿Alcanzaste a ver qué había dentro del balde? No, señor, porque el balde llevaba su tapa. Ella vio que Eduardo se fue sin acompañante en la moto. Y él iba como muy incómodo con el balde entre las piernas. Cuando Luz Estela entró a la casa, encontró algo extraño en la habitación principal, donde había visto a Eduardo. Yo a la muchacha no la vi salir, entonces yo pensaba que la muchacha seguía en el cuarto. Cuando yo golpeo 3 veces y no escucho que nadie responde, yo abro la puerta de repente y no veo a nadie. ¿Qué viste en ese cuarto? Veo la cama sin cobijas y el colchón sucio de sangre. Esa imagen se convirtió en la pista que llevó a las autoridades a descifrar el enigma de la desaparición de Lía. ¿Qué había pasado en esa habitación?
¿Qué tendría que ver Eduardo en todo esto? Ya volvemos. Las autoridades están muy cerca de descubrir la verdad, pero hay una imagen que llama la atención, la del colchón untado de sangre que fue encontrado en la casa de Eduardo de la Osa. Los investigadores, además, tienen un testigo clave, la empleada doméstica de la casa de Eduardo. Dice que ella vio a una mujer entrar con él a la casa en la mañana en que Lía desapareció. ¿Será Lía ella? Ahora Juan Guillermo Mercado les contará el desenlace inesperado de este gran enigma, el misterio de Lía. Luz Estela le dijo a las autoridades que Eduardo llegó a la casa 3 horas después, con el balde azul con el que había salido. Le empezó a lavar el balde, mojó todo el patio lavando el balde, lavó su ropa, lavó los zapatos. Ella afirmó que sus jefes llegaron sobre el mediodía. Me preguntó que sí, qué había pasado en su cama. Yo le dije que yo no sabía que había sido el hermano que había entrado a su cuarto. Destaparon la alberca y buscaban, pero a mí nunca me preguntaron nada. Pero ese día que Lía desapareció, Aquiles y Jimena no le dieron aviso a las autoridades. Ellos solo le mostraron una fotografía a Luz Estela el día siguiente. Con un periódico en la mano. Y me pregunta que si esa muchacha estuvo en la casa el día anterior. Yo le dije que sí. El testimonio de Luz Estela fue la ficha clave que necesitaba la investigación. La doméstica nos da muchas luces en su entrevista, por eso nos enfilamos hacia él como posible sospechoso. Solicitamos el allanamiento a la casa para buscar evidencias. Sábado 30 de mayo a las 2 de la tarde, un día y medio después de la desaparición de Lía, el CTI de la Fiscalía entró a la casa donde vivía Eduardo de la Osa. Encontramos unas manchas de color rojo, al parecer sangre, sobre las sábanas y sobre el colchón de la cama matrimonial de la vivienda. Encontramos unos vellos, unos cabellos. En la casa había más evidencias. Una vez en el patio, pues, nos llamó la atención un balde. Tenía desprendido el fondo, como si hubiera un objeto pesado en su interior. Era el mismo tanque que Luz Estela había visto que llevaba a Eduardo en la moto. En la escena había otra ficha. Un martillo que también estaba en la zona con manchas de sangre. Ficha que ahora la fiscalía tenía para armar este rompecabezas. ¿Qué había pasado con Lía Nasser? Nos hacía sospechar el desenlace fatal de la víctima. Por primera vez las autoridades tenían una hipótesis sobre la desaparición de Lía. En ese momento la fiscalía formula una hipótesis por homicidio en el cual Eduardo de la Osa es muy sospechoso. Sí, totalmente. Pero las autoridades tenían varios retos. Uno de ellos era demostrarle a un juez que era posible que en un tanque, como en el que encontraron en la casa, el mismo que la empleada vio que Eduardo llevaba en su moto el día de la desaparición de Lía, cabía un cuerpo humano. Buscar a una mujer con características físicas similares a las de Lía Nasser. En el momento de su desaparición, Lía pesaba 52 kilos. Su estatura era de 1,65 metros. El tanque hallado en la casa tenía capacidad para 120 litros. La fiscalía metió en un tanque similar a una de sus investigadoras. Y allí se establece que ciertamente sí cabía una persona en un recipiente. Entró doblada, en una posición casi fetal. La fiscalía sabía que un cuerpo solo presenta rigidez 3 horas después de la muerte. Durante ese tiempo es flácido, posible de manipular. Pero todas estas pruebas técnicas solo tendrían validez si ellos encontraban el cuerpo de Lía y así acusar a Eduardo de homicidio agravado. De lo contrario, él únicamente podía ser señalado de desaparición forzada. Se decide hacer un rastreo hasta una laguna que había en la parte posterior de la vivienda, muy cerca al sitio. Era probable que allí hubiese este señor tirado el cuerpo de Lía Nasser Gaviria. Ese sábado a las 5 de la tarde, bomberos, amigos, voluntarios entraron a esta laguna. Vaciaron el agua del lago, removieron desechos, se sumergieron. Pero después de 2 horas, Lía no apareció. Esa búsqueda fue infructuosa. Cayó la noche. Lía llevaba 2 días desaparecida. El domingo la fiscalía no quería esperar más. Aún sin el cuerpo, era mejor capturar a Eduardo de la Osa antes de que él escapara. Un juez aceptó la orden de captura, pero no hubo necesidad de ir a buscarlo.
Él llama a la fiscalía y dice que en efecto Lía sí fue hasta su casa. Menciona que la mancha que había en el colchón efectivamente era un rastro de sangre porque él había tenido una relación sexual con Lía y él no quería que esto saliera a la luz pública. Eduardo agregó que Lía se fue de la casa y que no sabía nada de ella. Pero esta vez la fiscalía no le creyó. Para ustedes era una contradicción muy sospechosa ya. Sí, claro. Todo esto permite a la fiscalía no pensarlo más. El domingo a las 7 de la noche, 3 días después de la desaparición de Lía, Eduardo fue capturado y pasó la noche en un calabozo de la fiscalía. Amaneció y el lunes 1 de junio, los cincelejanos mostraron su temor de que este caso quedara impune y de que Lía no apareciera. La familia Nasser estaba conmovida. Sobre el mediodía, Eduardo de la Osa fue presentado ante un juez. Sentado en el banquillo del acusado, la fiscalía le entregó una foto de Lía Nasser. Le preguntaron si la reconocía. Respondió que sí. Y se niega a decir rotundamente qué pasó con Lía Nasser. Totalmente. No dice ni una sola palabra. Negado, no dice nada, callado, no dice absolutamente nada. Por el contrario, Eduardo sonrió. Él aseguró que no era el responsable, pero las pruebas eran contundentes. Eduardo fue trasladado a una cárcel. Tuvo que ser custodiado por la policía. Para lograr hallar el cuerpo, la fiscalía creó un plan. Deciden efectivamente publicar las fotos, publicar la foto del balde. Una llamada sobre las 8 de la mañana alertó a las autoridades. El plan había funcionado. Un arquitecto leyó la noticia y vio la fotografía del tanque. Ese arquitecto trabajaba en una obra ubicada en un barrio del norte de Sincelejo. Paradójicamente, muy cerca de la casa de Lía. Entró un señor, parqueó una moto, una Vivac, color azul. El hombre llevaba un tanque en la parte de adelante. El hombre entró con el tanque en el suelo y entró con el tanque y duró más o menos unas 45 minutos, una hora dentro del lote baldío que relacionamos las noticias con la entrada del señor. Se llamó a las autoridades. De inmediato el investigador Wilson Uribe Mantilla se desplazó al lugar. Efectivamente constatamos la presencia de un cuerpo humano semienterrado. Y estaba semitapado con tierra y con unos cartones y unas bolsas. Inquieta, que despertaba la atención. Solo tuvieron que esperar unos años para que Lía les confirmara. No había duda. Era el cuerpo de Lía Nasser. La encontraron muerta, señor Alfredo. Imagínate el dolor, la angustia. Se me derrumbó todo. Ese mismo día, el cuerpo de Lía Nasser fue traído aquí, a Medicina Legal de Sincelejo. En esta morgue le practicaron la necropsia. El estudio reveló la causa de muerte: asfixia mecánica. Y los médicos también encontraron golpes y laceraciones en su espalda, provocadas, al parecer, por un objeto contundente. Además, las pruebas confirmaron que ella no había sido abusada sexualmente. Ese mismo día, la familia enterró a Lía. Nunca pensé que mi vida Un día después, la fiscalía armó el rompecabezas del crimen para buscar demostrar que Eduardo de la Osa, quien había negado todas las acusaciones, era el responsable del homicidio de Lía Nasser. El señor Eduardo de la Osa se presenta al lugar de trabajo de ella, la invita a su casa, ellos llegan, él manda a la muchacha a hacer un mandado a la tienda con engaños, él la llevó a la habitación y ahí trató como que de abusar de ella se resistió y hubo una trifulca, la terminó asesinando por asfixia mecánica, él trata de deshacerse del cuerpo, opta por lo que ve más cerca, que es el balde, para sacarlo. Y con frialdad, movió el cuerpo dentro del tanque, en un recorrido de más de 15 minutos por las calles de Sincelejo, hasta llegar al lugar donde la enterró.
el lugar que indicó el arquitecto. Ese lugar era justo detrás de la casa de Lía. Y nosotros desesperados, angustiosos, buscando a nuestra hija por todas partes. Ay, y la teníamos aquí a 150 metros. Pero la gran pregunta de los papás era saber por qué Eduardo de la Osa mató a su hija. Mientras la fiscalía investigaba, Luisa Restrepo, una de las amigas de Lía, le contó algo que ayudó a las autoridades. Lía me comentaba, me decía, me están llegando unos mensajes a mi celular donde me dicen qué bonita te ves hoy, cómo te queda ese jean de bonito con esa blusa. Eran mensajes anónimos y ella los recibía cuando llegaba a la universidad. Cuando Lía devolvía la llamada, nunca le contestaba. En los mensajes se ve que hay un trasfondo obsesivo de él hacia ellos, donde le demostraba pues, que le tenía intenciones de tipo sexual, de que tuvieran alguna relación, y ella pues no lo tuvo así. Es más, no sospechó desde el punto de vista psicosexual, él quería o malinterpretó algunas señales que ella le mandó, pensó que ella quería tener algo con él y no siendo así. Eduardo de la Osa era una persona silenciosa, introvertida, un lobo vestido de oveja. Lía cayó en sus garras. El miércoles 3 de junio de 2009, Eduardo de la Osa se volvió a sentar en el banquillo de los acusados, esta vez por el delito de homicidio agravado. Esa tarde, la sala de audiencias estaba llena de amigos de Lía. Todos querían escuchar a Eduardo de la Osa. Su señoría, acepto los cargos que me formulan con relación al homicidio y al ocultamiento de elementos del material probatorio. Y agregó con soberbia. Mi familia estaba destrozada. Mi padre le dio varios ataques, mi madre casi se muere. Porque el sufrimiento de tener a un hijo en estas condiciones en la cárcel es quizás mayor que el de la misma muerte. La persona murió pronto, yo sé que es muy doloroso, pero con el tiempo se va olvidando, pero esto no se olvida de los brazos, porque es un sufrimiento de trato. Él fue enviado a la cárcel. El juez Carlos Ángel Caicedo lo condenó a 29 años de cárcel por los delitos de homicidio, desaparición forzada y ocultamiento de pruebas. Pero su abogado apeló y el caso llegó a manos del magistrado Leandro Castrillón. Él decidió darle una rebaja de casi 3 años de cárcel y además lo absolvió del delito de desaparición forzada. Faltó por indagar muchas cosas. Quedó mucha tela suelta en el camino. Pero como ya aceptó los cargos... Él nunca confesó si tuvo cómplices en su crimen o si sus allegados que vivían en la casa sabían del homicidio. Yo me pregunto, ¿sería que mi hija murió, sí, en la casa del doctor Aquiles, donde él vivía, sí, o terminó de morir acá? Ellos nunca fueron interrogados, pese a que en su casa ocurrió el crimen. Eduardo de la Osa actualmente paga su pena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Pero hace poco la familia de Lía supo que Eduardo de la Osa estaba en libertad. Hoy él goza ya de permiso de 72 horas después de haber, sí, matado a mi hija. 7 años después del crimen, ellos vieron una foto de Eduardo visitando a su familia en un municipio cercano a Sincelejo. Ha ganado peso y se le ve sonriente. La misma sonrisa que tenía cuando le mostraron las fotos de Lía. A mí me quedan muchos interrogantes, de muchas inquietudes, sí, la cual nos produce todavía mucho dolor. Con ese sentimiento de impunidad vive la familia Nasser. Recordando a la niña extrovertida. La fiel amiga. A Lía y a su eterna sonrisa.